Hola, esperando que tengan o hayan tenido un excelente día. Hemos realizado un trabajo conjuntamente de investigación con los siguientes integrantes, que son Juan Bugete Ruth, Huaquipana Vinicio, Mugicha Gisela, Robalino Morelia y mi persona, Rodríguez Elvis, representando a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Estatal de Bolívar, guiados por el abogado Juan Andrés González Alvear. Continuemos con mi compañera. Formación del derecho y forma del Estado. Kelsen en su libro La teoría pura del derecho manifiesta que la estructura jerárquica del orden jurídico en torno al derecho se encuentra en movimiento, seguido de un proceso autónomo en el que se distingue un punto estático, pues en ella solo se intenta comprender al derecho sin tener en cuenta su creación, considerando pero con el pasar del tiempo que es un orden creado. El problema central de la dinámica es que existen diversidad de formas de creación del derecho, en la que la función jurídica solo obliga a los hombres a que rijan su conducta a un acto coactivo, pero en ella no examinan cómo participa el sujeto en la creación de las normas, pues con el transcurso del tiempo ellos tienen que regir su conducta o su vida a las mismas que fueron creadas. En ella se hace una regresión entre la autonomía y la heteronomía, siendo así la autonomía la que hace referencia a los poderes limitados que se ejercen en una sociedad organizada. La heteronomía hace referencia a la dependencia de un individuo cuya conducta se encuentra sometida bajo el control de una tercera persona que vendría a ser el Estado. El Estado y la Constitución son la parte fundamental para que sean creadas las normas, puesto que en ellas se identifica la concreción de las normas generales y con ella también se establece una estricta relación entre las normas generales y la legislación, así como también las sentencias judiciales y los actos jurídicos del derecho privado. Derecho público y derecho privado. Kelsen evidencia la distinción entre el derecho público y el derecho privado, aunque en esta definición no es del todo satisfactorio, pues el derecho privado establece como una relación entre dos sujetos iguales, mientras que el derecho público es una relación entre dos sujetos, uno de los cuales estaría subordinando al otro y tendría así menos valor jurídico, para lo cual se evidencia que el derecho privado sería una relación jurídica, al contrario del derecho público, que es una relación de poder, como en el caso del Estado y los súbditos. Las funciones ideológicas del dualismo sostienen que el derecho internacional y el derecho nacional son dos ordenamientos jurídicos separados, cada uno supremo y sus respectivas esferas de competencia. El derecho público regula las vinculaciones que se establecen entre los individuos. Derecho privado son normas que rigen las relaciones profesionales. Sobre el dualismo tradicional del derecho y del Estado. Forma por dos competentes, que el Estado forma también por una organización y una sociedad. En estos casos, el poder del Estado se encuentra limitado por leyes y derechos. La identidad del derecho y el Estado. La teoría de la identidad del derecho y el Estado se encuentra por un dualismo, que es una especie, grieta, que recorre por un lado al otro y se encuentra en unas consideraciones de orientación casual del Estado. Mi nombre es Gisela Mugicha. A continuación les voy a explicar sobre la identidad del derecho y el Estado. El Estado es un orden jurídico que trabaja con los elementos ideológicos, metafísicos o místicos. Comprende su naturaleza de las instituciones sociales. Esto se considera como un orden que regula la conducta del hombre. Es una organización de acción social
ya que identifica por el orden jurídico que se caracteriza por los actos de una misma comunidad social. No puede constituir por dos órdenes diferentes. El Estado es un orden jurídico, forma parte de ciertos órganos que se aplica para la creación, aplicación de las normas que constituyen, ya que se alcanzan a un grado centralizado. Las comunidades jurídicas primitivas o normas generales o prestatales son creadas por una vía consuetudinaria que tiene como resultado la conducta habitual del sujeto del derecho. En hechos ilícitos aplica la sanción que se encarga de los intereses protegidos del derecho. Bien, yo voy a hablar sobre el Estado considerado como un conjunto de órganos. ¿Y qué es esto? Los órganos del Estado son considerados los instrumentos o medios que utiliza la administración pública para realizar una determinada función. Tenemos el órgano ejecutivo, que es el responsable de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicables. Y también representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. También tenemos el órgano legislativo. Este radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes. De este modo, una institución se encarga de la regulación de los derechos y de la responsabilidad de los ciudadanos, de acuerdo a lo establecido por la Constitución. Y por último, tenemos lo que es el órgano judicial. En este, su máximo representante vendría a ser el Tribunal Supremo de Justicia. Su principal función es controlar la legalidad y la constitucionalidad de los actos que lleva a cabo el poder público, basando su ejercicio en las leyes y la Constitución. También tenemos otro tema, que es la teoría del Estado es una parte de la teoría del derecho. ¿Qué nos dice? La teoría del Estado es la disciplina filosófica que investiga la esencia y finalidad del Estado. Es decir, que la teoría del Estado no es ciencia estricta, sino filosófica, y tiene como objeto el estudio de la realidad del Estado, así como sus características esenciales, que están situadas más allá del derecho. ¿Qué más es lo que nos dice de la teoría del Estado? Pues nos dice que estudia el origen, evolución, estructura, justificación, funcionamiento y finalidad del Estado. También nos dice que toma el fenómeno estatal tanto en su generalidad como en su concreta realidad presente. En pocas palabras, podemos decir que comprende el estudio de las diversas formas de Estado y sus procesos de evolución en la historia. Esta teoría tiene como finalidad, primero, conocer los elementos de la organización del Estado y elaborar conceptos que permitan la transformación del poder en derecho. Poder del Estado y efectividad del orden jurídico. Si el Estado es un orden jurídico y si personifica la unidad de ese orden, el poder del Estado no es otra cosa que la efectividad de un orden jurídico. Este orden es eficaz en la medida en que los sujetos de derecho son influidos en su conducta por el conocimiento que tienen de las normas a las cuales están sometidas. Un Estado que no fuera o que aún no hubiera llegado a ser un orden jurídico no existe, ya que un Estado no puede ser otra cosa que un orden jurídico. Para ciertos teóricos, un Estado solo está fundado sobre el derecho si garantiza los derechos individuales, permite el control de la legalidad de los actos estatales y asegura la formación de normas jurídicas según los métodos democráticos. El Estado, para una teoría positivista, consecuentemente, consigo misma, el derecho solo puede ser un orden coactivo aplicando a la conducta de los hombres, y esto no comporta ningún juicio, imposibilidad de legitimar el Estado por el derecho. Al suprimir así, por el análisis crítico, el dualismo Estado y derecho, la teoría pura no deja de subsistir nada de una de las demás poderosas ideologías destinadas a legitimar el derecho.
De ahí la resistencia apasionada que oponen los partidarios de la teoría tradicional a la tesis de la identidad del derecho y del Estado. La negativa de la teoría pura a legitimar el Estado por el derecho no significa que considere toda la legitimación del Estado como imposible. Sostiene solamente que la conciencia del derecho no está en condiciones de justificar el Estado por el derecho, o lo que es lo mismo, de justificar el derecho por el Estado. No piensa, además, que corresponda a una ciencia justificar como alguna. Una justificación es un juicio de valor, que tiene siempre un carácter subjetivo y atañe a la ética o a la política. Si los teóricos del derecho quieren hacer ciencia y no política, no deben salir del ámbito del conocimiento objetivo,